Muy buenos días con todos. Mi nombre es Yadeli Pérez Tapia y tengo el honor, el agrado de presentar el tema de sacramentos generales, dado por el docente Marcos Antonio Ballena Rentería en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, encargado del curso de teología. Este proyecto consiste en una entrevista entre dos personas acerca del tema de sacramentos generales. Los integrantes son Bravo Torres Exxon y quien les habla Pérez Tapia Yadeli. Además, recordarles que este es nuestro primer video y que si desean más contenido acerca de los sacramentos, no olviden seguirnos en nuestro canal. Pero para empezar, recordar que el trabajo contiene 15 preguntas, todas muy interesantes, muy importantes de conocer, muy necesarias también. Entre ellas tenemos, ¿qué significa la palabra sacramentos? ¿Es necesario que el hombre reciba todos los sacramentos? ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Consideras que el perdón es una gracia? ¿Cuáles son los efectos de los sacramentos? ¿Cuándo un sacramento es válido y cuándo es lícito? ¿Quiénes son el ministro y el sujeto de los sacramentos? Otra de las preguntas también es ¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre sacramentos y sacramentales? Así como estas preguntas mencionadas, encontraremos mucho más. Entonces, no esperemos tanto y empecemos con la entrevista. ¿Qué significa la palabra sacramentos? ¿Es necesario que el hombre reciba todos los sacramentos? La palabra sacramento proviene de la palabra sacramentum y también misterio. Sacramentum significa que convertimos una cosa, un objeto o una persona en sagrada. En otras palabras, podemos decir al servicio de Dios. Y también, como mencioné, proviene de la palabra misterio, que significa lo secreto de Dios que se manifiesta en Cristo a través del don de la redención. De una manera general, podemos decir que la palabra sacramento es un signo sensible y eficaz de gracia dado por Jesucristo para poder santificar al hombre. Es sensible porque requiere de nuestros sentidos y nos lleva al conocimiento de la gracia que confiere de una forma cada sacramento. No es necesario en sí que el hombre reciba todos los sacramentos, pero sí los necesarios porque algunos de ellos son importantes para poder llegar a salvarse. ¿Qué significa ser pecador? ¿Todas las personas pecan? Ser un pecador significa que somos hombres que necesitamos de Dios. Solo, por ejemplo, solo se va al hospital cuando nosotros nos encontramos enfermos, pero cuando nos encontramos bien no acudimos a Él. Es por eso que nosotros tenemos la necesidad de Dios, porque nosotros tenemos pecados. Nosotros necesitamos que Dios redima nuestros pecados, que exista alguien que redima nuestros pecados. En otras palabras, que alguien pague mis propias deudas. Todas las personas en sí pecamos puesto que existen diversos tipos de pecados, entre ellos los de omisión, que se basan en que todas las cosas buenas que hemos dejado de hacer cosas buenas en sí. Y esto puede ser, por ejemplo, cuando sabemos que debemos acudir a misa todos los domingos, pero no lo hacemos. Entonces, ese es un pecado de omisión, porque es importante que nosotros acudamos a misa en esas fechas. ¿Cuáles son los elementos esenciales para que un sacramento sea considerado como tal? Explica cada uno de ellos. Los elementos esenciales son la materia y la forma. La materia es la cosa sensible o una acción sensible y la forma son las palabras que acompañan a la materia. La materia sin forma no puede ser sacramento, así como la forma, el sacramento sin materia o sin forma no puede ser un sacramento. Algunos ejemplos de la materia son, por ejemplo, el agua del bautismo, tenemos el pan y el vino de la Eucaristía, y ejemplos de forma son las palabras, que por ejemplo en el bautizo se dice, yo te bautizo a ti en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra gracia? ¿Consideras que el perdón es una gracia? Argumenta. La palabra gracia proviene del latín gratus, que significa agradable, gustoso, grato. Esta palabra tiene diversas
acepciones, diversas definiciones. No obstante, esta palabra evoca situaciones en las que el hombre se encuentra ante lo trascendente, lo benévolo, la amistad, en lo que está en juego ya no lo absolutamente debido, sino lo gratuito, que es fruto del amor. En otras palabras, es todo don sobrenatural que Dios da al hombre por gratuita benevolencia, por su amistad, con el fin de poder alcanzar su fin sobrenatural. Bueno, por mi parte considero que el perdón es una gracia. Hay muchas personas que dicen que es un derecho, pero para mí es una gracia. Es gratuito porque solo perdona porque se quiere, porque se ama, mas no por justicia. Yo sé perdonar porque yo he sido perdonado. ¿Qué es la gracia habitual o santificante? ¿Qué efectos produce? Bueno, la gracia habitual o también conocida como santificante es aquel don sobrenatural que nos hace partícipes de la vida divina y que más que todo inhiere en el alma, a modo de cualidad permanente. Confiere la dignidad incluso más alta a la que el hombre puede aspirar. También otro punto a destacar de la gracia habitual o santificante es que por la gracia de Dios se hace partícipe al hombre de todos sus bienes. Entre sus efectos que produce la gracia santificante o habitual es que borra el pecado, esa es la primera, produce en el alma una vida sobrenatural, es decir, la vida de Dios es comunicada a la vida del hombre. En otras palabras, esto puede ser, podemos decir que es una nueva vida. Comunica nuestros actos, también méritos sobrenaturales, y esto quiere decir que todo acto que sea bueno, realizado por el hombre, que se encuentre en estado de gracia y de forma libre. Es sujeto de recompensa sobrenatural, única y exclusivamente por disposición divina. ¿Qué es la gracia actual? ¿Y cuáles son sus errores? Es la ayuda temporal de Dios a un hombre con el objeto de llevarlo a actuar de forma correctamente en una debida situación o en un determinado momento. Mas nos la da Dios cuando la necesitamos. Podemos decir que van y vienen este tipo de gracia actual. El fin que tiene la gracia actual es ayudarnos a actuar como imagen y semejanza de Dios, especialmente cuando estamos tentados, cuando nos encontramos tentados a no poder realizarlo, no poder hacerlo. Es una gracia interna en el momento de recibirla, ilumina la inteligencia, es decir, en otras palabras, que nos ayuda a discernir entre lo que es el bien y entre lo que es el mal. Y además fortalece la voluntad, nos da la fuerza para actuar conforme a lo que nos dicta nuestra inteligencia. Y como último punto, también tenemos a la libertad de acogerla o poder rechazarla como todos los regalos que se nos ha dado por parte de Dios. ¿Cuáles son las semejanzas y diferencias de la gracia habitual y la gracia actual? Para empezar, existen dos tipos de gracia, gracia actual y la gracia habitual. Las semejanzas que existen entre estas dos gracias es que tienen ambas son dones sobrenaturales y gratuitos. Ambas son merecidas por el misterio pascual de Cristo y no por méritos propios. Y los dos son dones que, bueno, como semejanza, son orientados a la salvación de los hombres. Tienen ese propósito. Entre sus diferencias tenemos que entre ambas la gracia actual es un don transitorio a diferencia de la gracia habitual, que es un don permanente. Además, también tenemos que mencionar que la gracia actual es un hábito operativo y la gracia habitual es un hábito entitativo. ¿Cuáles son los efectos de los sacramentos? Bueno, sobre los efectos de los sacramentos tenemos que decir que son la gracia santificante, la gracia sacramental y también el carácter. Todos los sacramentos confieren en sí la gracia santificante, puesto que ésta aumenta o se infunde. Asimismo, en la gracia sacramental, cada sacramento confiere una gracia particular y el carácter se define como una marca espiritual, una marca indeleble, un sello divino que es garantía y prenda de vida eterna, entre ellos el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal.
¿Cuáles son los sacramentos que infunden la gracia santificante? Antes de mencionar cuáles son, debemos tener en cuenta que la palabra infundir se refiere a cuando no tengo gracia y a través de los sacramentos se me darán. ¿Y cuáles son estos sacramentos que funden la gracia santificante? Pues es el bautismo, la confesión y la unción de los enfermos. ¿Cuáles son los sacramentos que aumentan nuestra gracia santificante? Los sacramentos que aumentan nuestra gracia santificante son la confirmación, el matrimonio, la orden sacerdotal, la comunión e incluso la unción de los enfermos. ¿Quién instituyó directa y personalmente todos los sacramentos? Fue Cristo quien instruyó personalmente y directa todos los sacramentos. Él fue quien estableció tanto el signo externo como la gracia que de él se originaría. Y es la Iglesia y su tradición quienes dan testimonio de esta verdad, la cual profesa con mucha certeza. ¿Cuándo un sacramento es válido y cuándo es lícito? Un sacramento válido es aquel que en su administración o en su recepción realmente ha habido sacramento. Por ejemplo, un sacramento inválido en su administración sería que cuando se le bautiza a alguien no se usa, se cambiara la materia, se usara, puede ser el agua no, sino aceite. En cuanto a su recepción, sería inválido cuando alguien que no creyera en los fines y propiedades del matrimonio se casara. Un sacramento lícito es un sacramento válido que se ha administrado lícitamente y se ha cumplido con todas las condiciones. Por ello, produce todos los efectos. Como ejemplo de ilícito, un sacramento ilícito en su administración, tendríamos a un sacerdote que no tiene permiso para consagrar, pero lo hace de todos modos. Asimismo, otro ejemplo sería un sujeto que recibe algún sacramento de vivos estando en pecado mortal. Se recibe el sacramento ilícitamente porque no está cumpliendo con el requisito de estar libre de pecado. Como último ejemplo, tendríamos a quien recibe el matrimonio o la confirmación estando en pecado grave. Es válido, pero ilícito debido a que falta al requisito de estar en estado de gracia. ¿Quiénes son el ministro y el sujeto de los sacramentos? El ministro es la persona que otorga el sacramento. Sin embargo, para regir válidamente un sacramento se necesita, primero, la debida potestad sagrada. Segundo, empleo de materia y forma prescritas en unión con el signo sacramental. Y por último, la intención de realizar el sacramento, al menos de hacer lo que la Iglesia hace. El sujeto es la persona que acoge el sacramento. Sin embargo, para recibir un sacramento es necesario ciertas cosas, como actitud e idoneidad del sujeto, y también, en el caso de los adultos con uso de razón, se requiere la intención de recibirlo. Cabe resaltar que el ministro principal es Jesucristo. ¿Qué son los sacramentales? Los sacramentales son signos sagrados que han sido instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual. Los sacramentales no obran ex operato, ni su eficacia tampoco se debe a las disposiciones subjetivas de quien hace uso de ellas, sino que se debe principalmente a la intersección de la Iglesia. Los sacramentales pueden ser acciones o cosas. Entre los sacramentales más populares figuran las bendiciones de personas, lugares y objetos. Entre estos últimos se destacan los crucifijos, las medallas, el agua bendita, sal bendita, ornamentos litúrgicos, altares, entre otros. ¿Cuáles son las semejanzas y también las diferencias entre los sacramentos y los sacramentales? Entre las semejanzas entre los dos conceptos tenemos los signos sagrados sensibles, medios públicos de santificación, producen efectos espirituales y actos de culto público. Y entre las diferencias tenemos que los sacramentos son de la institución divina, mientras que los sacramentales son de la institución eclesiástica. También tenemos que los sacramentos actúan ex operato, es decir, por sí mismos, y los sacramentales actúan ex impetratione ecclesiae, en otras palabras, por impetración de la Iglesia.
Los sacramentos son de signos de gracia, mientras que los sacramentales son de signos de la oración de la Iglesia. Muchas gracias por su atención. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en otra oportunidad.